Bien, ya estamos de vuelta acá en la entrevista de la mañana de UCB Radio por la 103.5 FM, también UCB Radio y también a través de la señal en vivo del Gran Valparaíso de UCB Televisión. Lo decíamos, estamos con Rosario Pérez, precandidata a diputado por la Quinta Costa, por Revolución Democrática, no, por Renovación Nacional, ahí sí. Y estamos con Hernán Araya, miembro de la coordinadora en Viña del Mar de Revolución Democrática, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a hablar de un tema, estuvimos hablando del tema de los campamentos a nivel regional, pero también en una política nacional, y estuvimos hablando del tema de la basura en Valparaíso, que son dos temáticas que están en la palestra noticiosa hoy en día. Pero otra cosa que también está en la palestra noticiosa y que lo más probable es que esté durante este mes y durante este semestre, es la discusión de la nueva normativa para crear un nuevo cargo, que sería el gobernador regional, o intendente regional, como se le quiere, o intendente electo, como se le ha denominado también. ¿Cuál es la polémica que se ha generado con esto? Es que hay algunos parlamentarios que se han opuesto a que los mismos parlamentarios que quieran optar al cargo de intendente electo no deban renunciar a su cargo de parlamentario. Y hay otros que dicen que efectivamente, si tú quieres ser candidato a intendente electo, bueno, tienes que renunciar a tu cargo de parlamentario para correr con la misma, para que todo sea parejo, porque claro, hay algunos que quieren ser, pero no son parlamentarios, tienen menos plataforma, etc. Primero, yo creo saber la respuesta ya de esto, porque creo que es casi lógico, pero quiero saber su apreciación respecto a este punto en particular, Rosario. Bueno, la respuesta es buena, sí, es un poco predecible, pero la verdad es que la ley pareja tiene que ser para todos, ¿ah? Tanto cargo parlamentario, core, el que sea, gobernador en este caso, tienen que, por supuesto, tener las mismas reglas del juego para todos. Yo creo que eso es lo justo. Y además que no corresponde que un parlamentario en ejercicio, ¿cierto?, pueda utilizar supuestamente a lo mejor recursos que son de su propia actividad parlamentaria para una actividad que es de campaña, ¿ya? Entonces con eso también evitamos mucho lo que es el uso indebido de los recursos. Pero ahora, y porque, ojo con eso, que hoy los parlamentarios que se quieren repostular también están en el mismo, digamos así, en el mismo escenario. O sea, ellos pueden usar el tiempo, claro, no pueden usar los recursos legalmente. Ahora, que lo hagan o no lo hagan es otro cuento. Entonces, en ese sentido, los parlamentarios están por sobre el promedio normal de los otros candidatos. claro, mira, es que nos quedaríamos sin parlamentarios porque tendrían que renunciar todos. Entonces estaríamos como un año sin no parlamento. reelegirse. O no reelegirse. Que bueno, Que yo soy partidaria y siempre lo he dicho de que el tema de la reelección tenga tope, que es de 2 periodos para diputados, creo que son 3 periodos de diputados y 2 periodos para senador. O sea, tiene que haber un tope. No puede ser que tengamos diputados que llevan 20, 25 años siendo diputados. Entonces, yo creo que ese es un tema aparte. O sea, el tema de la reelección tiene que, y de hecho se han presentado proyectos de ley al respecto, que los ha presentado el senador Francisco Chaguán, y muchos otros, y la verdad es que son rechazados. Entonces, aquí vemos que las partes interesadas están legislando para, voto, claro. obvio. Entonces, eso, bueno, nunca es bien visto, y yo creo que eso tiene que terminar. Tiene que haber una reelección con tope, y así también darle tiraje a la chimenea, porque no puede ser que estén los mismos hace 20 años con las sillas musicales entre ellos, y resulta que si no lo resulta por un distrito, van por otro. Entonces, no puede ser. La gente quiere ver caras nuevas, yo creo que eso le hace bien a la política, independiente que si el parlamentario lo ha hecho bien, bueno, que sea reelegido, pero no puede estar 20 años, porque en 20 años yo creo que ya es suficiente como para poder hacer una buena gestión. Y volviendo al tema tuyo de los gobernadores, yo creo que punto uno, tienen que estar en las mismas condiciones y para todos igual, ley pareja. Y por otro lado tiene que haber lo que hablábamos, mucha educación cívica en este aspecto, pues información. La gente en general no sabe lo que hace, con suerte sabe lo que hace un parlamentario, yo creo, si es que. Y en eso también los medios de comunicación cumplen un papel fundamental, de educar a la ciudadanía, de entender qué es lo que hace, qué función tiene un alcalde, qué función tiene un diputado, qué función tiene un senador. Menos aún conocen cuál es la función de un core y ya tenemos que elegirlo. O sea, entonces yo creo que hay un tema aquí que tienen que tratar a nivel global y a nivel complementario para que la gente entienda de que por quién está votando, cuál va a ser su función. Y otro tema antes de cambiar respecto al gobernador,
este tiene que tener las herramientas para poder realmente ejercer su rol a nivel local. Porque si vamos a elegir una figura que va a ser casi un decoratorio, de adorno, ¿cierto? Va a ser el intendente y no va a tener facultades, no va a manejar recursos y se va a manejar todo a nivel central, vamos a quedar en las mismas. O sea, no sacamos nada teniendo un intendente, un gobernador que no tenga las facultades para poder tomar decisiones, manejar recursos, porque al final del día va a ser en Santiago quienes van a tomar las decisiones. Hernán, lo mismo. Uy, es harto. Pero este tema me gusta harto porque nos da la posibilidad, como les decía un poquito antes, de generar pedagogía política. Creo que los que somos políticos, porque hay que decirse propiamente tal, me carga cuando la gente dice no soy político y esté metido hasta las partes políticas. Como Alejandro Guillé, dices tú. Incluso como algunos candidatos concejales que tuvimos en esta elección pasada, no sé, y no, somos políticos y tenemos que asumirlo como tal y tenemos que hacerle pedagogía a la gente, ¿ya? Y hablamos un poquito de participación, pero tú tienes que saber en qué estás participando. Me gusta el tema porque hay, en primer lugar, una pugna de muchos poderes. El tema del gobernador regional es primero un tema que ha costado mucho que salga y tiene que ver con la pugna que hay entre el eventual candidato o eventual gobernador regional con los diputados o parlamentarios de la región, porque tiene que ver con el poder que tú puedes terminar concentrando a nivel regional. Va a terminar siendo la figura más importante electa de la región. Ya no va a ser los senadores, ya no va a ser los diputados, va a ser el intendente regional. De hecho, este intendente también ha sido una figura que ha costado mucho sacarle en el Congreso porque se ha tratado de que sea acorde a la Constitución que tenemos. La Constitución nos dice que somos un Estado unitario y un Estado descentralizado, ¿ya? Y en torno a eso de Estado unitario se ha tratado de que no se genere una suerte de federalismo o microfederalismo en el país. Eso se entiende que las distintas regiones, que vendrían a ser las federaciones, tuvieran más atribuciones y más poder, entendiendo de que somos un país centrado básicamente en Santiago. De hecho, el gran problema que probablemente tenga esta ley, bueno, es bastante acotado en todo caso, porque esta nueva figura va a tener al lado una figura que va a ser también enviada por el presidente de la República. No va a ser solamente el gobernador regional, sino que va a tener una especie como de intendente actual, que los dos van a tener atribuciones distintas. Y claro, y ahí la pugna de poderes, sobre todo, por ejemplo, en temáticas de emergencia, y que se dio, por ejemplo, ahora con la emergencia del gran incendio en el sur, de que tenías a un intendente regional en una región que estaba con estado de catástrofe, y que obviamente en esa categoría las Fuerzas Armadas cumplen un rol primordial y un rol prioritario, y quien se hace cargo finalmente de la toma de decisiones muchas veces son las Fuerzas Armadas. Entonces, en una misma mesa tenías al intendente, que era el representante mayor del Ejecutivo en la región, y tenías a un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o a un comandante ahí de las Fuerzas Armadas que tenía casi las mismas atribuciones por el contexto. Entonces, ¿a quién le hacías caso? La pugna de poder ahí, si yo no estaba de acuerdo o no. Entonces se genera una problemática bastante importante, sobre todo en temáticas como esta. De hecho, todo es un tema de poder. ¿Y por qué no han avanzado o no hemos avanzado en mayor grado de descentralización? Porque, ojo, más descentralización tiene que ver con más poder y facultades de los mismos gobiernos locales. En el bloque anterior hablábamos de cuál es la responsabilidad que teníamos los campamentos. Es súper difícil señalar solo la responsabilidad de gobiernos locales cuando tienen tan pocas atribuciones. Y esa pugna de poderes tiene que ver con esos grados de influencia de los que recién te señalaba. Nosotros, de alguna u otra forma, queremos propender a mayores grados de descentralización. Y no solamente en el papel, no que me digan, bueno, vamos a tener ahora un intendente regional, sino que tengamos nuevas posibilidades e incluso capacidades hasta legislativas de los próximos gobiernos regionales. Porque si queremos, por ejemplo, levantar una ley de puertos, o si queremos de alguna otra forma generar una nueva forma de ingresos que tengan las regiones, no lo podemos hacer simplemente con las facultades que actualmente tenemos. Claro, que sería el alcalde ir al Parlamento y decir, esta es mi idea, bueno, vamos a ver si la consideramos. No, yo creo que tenés que tener facultades económicas, legislativas, financieras, para poder de alguna otra forma impulsar agendas desde la región. La región de Valparaíso ya es lo suficientemente heterogénea y rica y diferente entre comunas como para que también nos comparemos con otras regiones. Acá hay una legislación que se hace
estándar a través de todas las regiones, sin considerar todas estas particularidades que no podemos pensar, por ejemplo, en un modelo urbano, un modelo de crecimiento, un modelo de desarrollo económico de la región de Valparaíso, que tenemos hay una pugna por el puerto, o por otra parte lo que está pasando en Arica, que tenemos el tema limítrofe, que también es un tema que tiene que ver con la economía que se desarrolla entre los países. Más que un conflicto, yo veo que son oportunidades, o lo que pasa en el sur, que siempre se habla de estos tremendos subsidios que se le da, pero son de alguna u otra forma compatriotas que están generando soberanía en un extremo. Entonces, ¿cómo estas particularidades las vemos a través de esta nueva legislación? Creo que esto es quizá insuficiente, pero nos da los primeros pasos para que vayamos avanzando en una mejor legislación que tenga que ver con la descentralización. Con la regionalización del país. Absolutamente. Otra polémica, y que de hecho lo estuvimos discutiendo fuera de cámara, pero donde interesa que los auditores y los televidentes sepan esto, me gustaría tocarle, y tiene que ver con, tú lo mencionabas, la educación civil, que ya sabemos no se imparte en los colegios, que por normativa no es incluida dentro de la gama estudiantil, pero que muchas veces se piensa, y hay teorías dentro de esto que a veces suenan casi conspiratorias, pero que a veces no tienen tanta, no son tan ilógicas, y que tiene que ver con que si yo tengo una población mucho más educada, mucho más empoderada de sus deberes, de sus derechos, de cuáles son las normativas que rigen a mi comunidad, obviamente voy a tener y se van a generar más problemas que vienen por parte de la ciudadanía, porque van a exigir derechos, porque van a exigir estándares más altos de calidad en cuanto a política, en cuanto a tomas de decisiones, en cuanto a políticas públicas en general. Y por lo tanto, a mí como autoridad no me conviene tanto una ciudadanía tan bien educada y que sepa cuál es mi labor como parlamentario, como intendente o como consejero regional. ¿Qué tanto de cierto hay en esta teoría? ¿Ustedes comparten algo de estas afirmaciones, Rosario? Mira, lo que tú dices, bueno, algo de eso puede haber, pero, perdón, yo creo que, bueno, está claro que información es poder. Entonces, cuando la gente está mejor informada, se siente más empoderada y puede, como dices tú, exigir sus derechos, pero también tiene deberes. Entonces, yo creo que la gente hoy día tiene que estar consciente que tienes deberes como ciudadano, así como tienes derecho a exigir salud digna, educación, vivienda, etcétera, que es muy válido, también tiene el deber de ir a votar, de elegir a su autoridad. Hoy en día Entonces, no es deber. Entonces, hoy día vemos muchas veces que, sobre todo los más jóvenes, que uno dice, no, es que no estoy ni ahí con la política, pero entonces, ¿en qué parte no estamos transmitiendo? Si la política hoy día tiene que ver con todos los ámbitos del quehacer de un ciudadano. Entonces, yo como ciudadana o ciudadano de mayor de 18 años tengo el deber de elegir a mis autoridades, desde el gobernador hasta el presidente de la República, ¿ya? Y si no me gusta, es que no me gusta ni uno. Bueno, es que si no me gusta ni uno, tendré que escoger menos malo, no sé cómo explicarlo. Claro. Pero alguien tiene que, o sea, finalmente alguien va a ser elegido. Si no lo elijo yo, lo va a elegir una minoría. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Si es que, y los jóvenes sobre todo, que muchas veces no, que este tema no, que yo no me meto en política. Mucha gente he escuchado, bueno, no se coincidió con el NAR. No, yo no, hoy día nadie es político porque es muy mal negocio. Entonces, al contrario, uno tiene que decir, sí, yo soy política, trabajo muchos años en política, estoy orgullosa de eso. Y uno tiene que, como decíamos, educar. Porque no es lógico, no, es que yo no me meto en política, entonces no. Pero al mismo tiempo uso la salud, exijo esto, pago peaje, exijo la carretera y después estoy alegando porque me cobran estacionamiento. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, alegamos, pero no vamos a votar. Nos da lata levantarnos un día cada 4 años. Entonces, yo creo que es como... Hay veces que me da impotencia porque veo que se producen protestas en la calle, muy válida, y me parece súper bien que los ciudadanos estén empoderados, pero al mismo tiempo yo haría una encuesta de todas estas personas que están haciendo, ¿cuántas personas son las que votan? Eso es lo que me gustaría a mí. El tema, y acá te doy la patita para que tú respondas, es que quizás, claro, el desconcierto y el descontento es tan grande de la ciudadanía que por un lado tenemos, tratar de ser contingente,
tenemos una empresa que nosotros tenemos que estar pagando todos los meses y que si nos atrasamos en el pago nos cortan al tiro el agua, pero a la hora de que ocurra una emergencia estamos 2, 3 días, incluso podemos estar una semana sin agua y nadie hace nada, las compensaciones se demoran 5, 6, 7 años. Tenemos una ley de estacionamiento que, claro, que en la sensación queda que beneficia mucho más a las empresas que a los propios automovilistas. Y así un sinfín de normativas que al final van generando un descontento tal de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero más con esto, no les voy a dar el voto a nadie porque son todos iguales. Por lo tanto, desde esa perspectiva se entiende finalmente el descontento y el malestar por la no participación en política. Ahora, el resultado de esa no participación es claramente perjudicial para todos, para la ciudadanía en conjunto, pero desconocer este descontento y hacerse el loco de que no, pero hay que ir a votar simplemente, también es no mirar la realidad en su conjunto, creo yo. No sé si compartes esta apreciación, Fernando. Yo creo que hay que administrar ese descontento. Ese descontento da oportunidades. Yo creo que si hemos avanzado, también en este gobierno se han hecho algunas reformas, para mí parecer insuficientes, pero insuficiente no como probablemente lo plantea la derecha, de que estamos yéndonos a Cuba, a Venezuela y todas esas cosas, sino insuficientes porque creo que no afectamos al problema de fondo. Sí hemos avanzado bastante y ha sido de alguna otra forma pensando en cómo la ciudadanía se ha ido empoderando y ha generado a través de estas protestas, demandas o muchas formas, ha ido generando ese descontento. Entonces, ¿cómo lo administramos? Hoy en día yo creo que tenemos una oportunidad súper grande para construir, por ejemplo, un nuevo modelo de pensiones. ¿Por qué? Porque tenemos una de las marchas del año pasado fueron súper transversales en cuanto a edad, en cuanto a realidades sociales. Teníamos desde profesores de la universidad hasta vecinos de acá del sector. Entonces, ¿cómo logramos que ese descontento se transforme en política pública? Yo creo que una de las cosas que tú señalabas, más allá de estas teorías conspirativas que tú puedes señalar, de si desde el poder se quiere o no tener una sociedad empoderada, hay que ver los hechos. Y en los hechos tenemos una ciudadanía, una ciudadanía y un país que está muy mal educado. Me refiero a que tenemos pésimas políticas educativas. Y esto no se soluciona con esa clase de educación cívica tradicional que teníamos, en la que te enseñaban qué es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, o que muchas veces lo pasan en historia. No, yo creo que tenemos que avanzar un poco más y no tenemos que enseñarle a los jóvenes simplemente a qué es lo que hace un diputado, qué es lo que hace un core, qué es lo que hace un presidente de la República, sino también enseñarle que la realidad se transforma y el futuro se transforma a través de la participación. Es decir, no solamente, para mí, no es suficiente con que la gente vaya a votar, no es suficiente. Tenemos que primero enseñar a la gente que tiene la posibilidad, primero, empoderarle y que ellos puedan ser candidatos si no quieren en el futuro, ser parte de un movimiento, de un partido político, de una instancia política, porque la política tampoco se hace solo a través de los partidos, sino que se hace también en el barrio. La crisis de representación es tan grande que ni siquiera hay muchas juntas de vecinos que están vacías, que no hay gente trabajando en las mismas. ¿Por qué? Porque la crisis de participación es tan grande y este descrédito que hay también en la política es tan enorme que le ha servido a algunos que recae en los estratos más pequeños. Entonces, yo creo que si vamos a hablar de educación cívica, hablemos en serio y enseñemos a la gente a participar siendo electa, es decir, que no nos sigamos reproduciendo, digamos, o sea, yo soy nuevo en esto, pero no nos sigamos reproduciendo como clase política y avancemos a que la gente también se empodere y participe en los espacios que corresponden, desde el más pequeño, que es la Junta de Vecinos, y ahí es como en Revolución Democrática estamos en ese trabajo de hacer este catastro en la mayoría de las comunas en las que estamos constituidos, de ver cuáles juntas de vecinos no están trabajando, no para meternos y de alguna otra forma cooptarlas, sino para que la gente comience a relacionarse. Y eso no solamente tiene que ver con lo estético, tiene que ver con algo más profundo en cómo la raíz profunda de esta sociedad que hoy día es tan individualista la terminamos por cambiar. Porque la política no es solamente el ejercicio que se hace a través del poder, de lo que hablábamos hace un rato, sino desde lo más pequeño, de cómo nos desenvolvemos con los ciudadanos, de cómo nos desenvolvemos con el vecino. Es súper penoso de que tengas que salir de tu patio y ni siquiera sepas quién es el vecino que tiene al lado, sobre todo en los edificios. Entonces, creo que hay que avanzar a través del Estado, efectivamente, tratar de que la educación cívica sea una política de verdad y no nos hagamos los lesos cuando estamos en el Parlamento, pero también
que vaya emparejada con esto que yo les decía, que tiene que ver con el empoderamiento ciudadano, con la comunicación, con el desarrollo comunitario, y eso es una de las grandes formas que tenemos de restablecer el tejido social que lamentablemente en dictadura se terminó por cortar. Nos quedan escasísimos minutos, pero tengo que hacer esta pregunta. Rápidamente, ¿cómo ves el tema de la situación del expresidente Piñera, que está con problemas, creo yo, hasta el cuello en cuanto al tema con la minera Dominga y con Exalmar? ¿Cómo es la situación a grandes rasgos que está pasando el presidente Piñera? Bueno, cambio drástico de Sí, tema. bastante drástico. Sí, pero bueno, mira, yo creo que como todas las cosas, yo creo que no hay ciudadano de primera y segunda. Él tiene que, como todo, ¿cierto? Expresidente o no, tiene que responder ante la justicia. Yo creo que hasta el momento la justicia no ha dado su última palabra. Y yo creo que como toda persona tiene derecho a exponer su punto de vista, a defenderse de lo que corresponde. Y finalmente será la ciudadanía la que evalúe qué es lo que tan grave hizo o lo que no hizo. Yo hasta el minuto que no el tribunal o no dictamine que fue delito o no, aquello que pueda haber sido imprudencia o no imprudencia, hay muchos calificativos. Yo creo que, bueno, hay que estar tranquilo. Yo creo que evitar dimes y diretes, palabras sacan palabras, unos dicen una cosa, otros dicen otra. La gente está aburrida de eso. Yo creo que es parte de la vieja política. Yo creo que los políticos que estamos mirando hacia el futuro, queremos ver cosas más constructivas. Si vamos a atacar a alguien o decir algo de alguien, hagámoslo con fundamento, ¿cierto? Y no estemos en este gallito de que porque está primero en las encuestas, entonces hay que estar buscándole todo. Yo creo que, mira, yo no pongo la mano en fuego a nadie, pero sí creo que cada chileno tiene derecho a defenderse y a demostrar su inocencia mientras no se demuestre lo ¿Y contrario. crees que es una campaña canallesca como la atribuyó el mismo expresidente Piñera por parte de la nueva mayoría? ¿O no compartes esa? Es que yo creo esa que más relación? allá de que el adjetivo canallesco, yo creo que evidentemente hay una campaña, no sé, una campaña, pero sí hay una intención, ¿cierto?, de la nueva mayoría de los sectores que están hoy día, ¿cierto?, que ven peligrando el poder. Hay una intención de parte de ellos, obviamente, de loar la figura del expresidente Piñera, que podamos tener distintas visiones o podamos compartir o no, pero fue un exitoso gobierno, o sea, en términos económicos, como digo, pueden haber habido muchos errores, pero en términos generales hizo un excelente gobierno y la gente hoy día está viendo y está pidiendo un poco que vuelva a ejercerse las políticas que él dio en su momento. Entonces yo creo que, mira, más allá de la política chica, yo creo que la gente quiere propuestas, quiere ver transparencia, quiere que los políticos hablen con la verdad. Y bueno, y no hay que temerle a la justicia, si en definitiva ellos... El que nada hace, El nada que teme. nada hace, nada teme. Entonces yo creo que no nos pongamos nerviosos, la nueva mayoría que no se ponga tan nervioso y que esperemos. Si finalmente los tribunales dictaminan, bueno, ahí se tendrá que tomar las decisiones. Alberto Mayol es candidato del Frente Amplio, al menos uno de los posibles, y él ya aseveró, de hecho hoy día, en la mañana, en la radio Sonar, él afirmó que él sí iba como candidato por el Frente Amplio. Los pilla de sorpresa, porque él va por el Partido Nueva Democracia. Los pilla por sorpresa, ¿cómo lo ven en Revolución Democrática? Ya, bueno, un pequeño paréntesis porque el tema de la semana, y ojalá que hubiese sido antes, no es muy difícil, no hay que escarbar mucho para encontrar problemas con Piñera. Lamentablemente el tema de Exalmar es gravísimo, discúlpate, es gravísimo, no solamente quizá por las implicancias judiciales que pueda tener, sino que también tiene que ver con un tema de soberanía. Muchas veces se habla de estos discursos grandilocuentes que defendamos lo nuestro, y esto es un ejemplo súper importante de cómo el discurso de soberanía o el discurso sobre nuestras críticas que muchas veces tenemos contra nuestros vecinos, a la hora de hablar de negocio, no hay ningún problema y se puede hacer negocio con lo que sea. Entonces, esa falta de ética ya es lo suficientemente grave. Me parece que ya eso pone en entredicho de que una persona que tiene una incontinencia financiera, que no puede dejar de preocuparse de sus lucas cuando es presidente de la República y tiene fines mayores, ya me parece grave. No, ese fideicomiso tuerto en el fondo terminó en lo que está pasando hoy en día. Y para terminar ese tema en general, creo que Chile Vamos está siendo también víctima de lo que construyó.
lo que pasó o lo que está pasando hoy día con Piñera y su hijo no es muy distinto a lo que pasó con Bachelet y Sebastián Dávalo. Y hoy día creo que hablar de enlodar la figura de Piñera creo que tiene que ver un poco con cómo se han dado estas relaciones. Chile Vamos le imputó prácticamente a la Presidenta de la República lo que pasó con Dávalo, y hoy día estamos viendo que ya se construyó un sentido común en torno a que no está tan separado y todo. La gran diferencia es que el hijo es el que estaba a cargo de tremendo negocio. Entonces, estamos hablando de dos personas distintas con negocios diferentes. Y respecto al tema de Mayol, que también tiene que ver con lo presidencial, porque también tiene que ver con nuestra puesta en escena, o nuestra primera puesta en escena como Frente Amplio, bueno, más que de sorpresa, cada uno de los movimientos que forman parte de este abanico, que son 11, y están sumándose otros movimientos más, es bienvenido, porque cada uno es autónomo de poder presentar un candidato. Lo que nosotros queremos hacer es generar una gran primaria con todos los candidatos que se han presentado por los distintos movimientos y partidos de Frente Amplio, pero más allá del nombre, porque claro, Alberto Mayol, el sociólogo que también apareció en muchos medios de comunicación, es un hombre, es una persona. Lo que nosotros queremos impulsar es un programa, ¿ya? Puede que sea o no sea Mayol, puede que sea o no sea Juanito Pérez. Lo importante es el programa y la persona tiene que encarnar ese proyecto de país. Porque creo que muchas veces, y como hablamos un poco de pedagogía política, muchas veces terminamos pensando un poco en el nombre, en la figura, en el mono que sale en la televisión, y no pensamos qué es lo que hay atrás. Y Frente Amplio o nosotros lo vemos esto como una oportunidad para plasmar un programa que tenga que ver con la vuelta y recuperación de derechos sociales y que tiene que ver con el empoderamiento ciudadano, que es lo que más o menos he tratado de transmitir durante todo el programa. Entonces, no es Mayol. Mayol es un candidato y me parece bien, y ojalá que vayan apareciendo más candidatos, porque eso significa que hay más gente interesada en política, y sobre todo gente que no tiene un pasado político. No. Todos tienen pasados políticos. De hecho, yo empecé a hacer política desde la universidad. Pero sí hay no hay un pasado, al menos por tribunales o qué sé yo. ¿Entiendes? Eso es súper importante para nosotros. Si alguien quiere ser solo parte de uno del movimiento, no tiene que tener antecedentes de la justicia, judiciales, que tienen que ver con eso. Ignacio, pero me permite ya, un pero segundo breve, porque nos queda un para minuto. contestarle a Hernán. Yo discrepo porque creo que esta teoría del empate, ¿cierto? De que, refiriéndome al tema de Piñera, que así como la Bachelet en su minuto tuvo un problema con el hijo, ahora empatar la situación de Piñera me parece bastante injusto. Uno, porque el tema del empate la gente ya no cree. O sea, si ambos cometieron el mismo delito, bueno, ambas me parece igual de condenable. La diferencia es que en un caso ya los tribunales se pronunciaron y en el otro caso no. Y como te digo, esta teoría del empate, o sea, que porque uno han hecho una cosa, los otros también, y resulta que quedamos en nada, yo creo que eso, la gente también está aburrida de eso. Y es parte de la vieja política. Yo creo que hoy día no tenemos que empatar, tenemos que mirar hacia el futuro, y las cosas que están mal hechas, sean de izquierda o de derecha, son mal hechas. Los delitos, sea que lo haga el expresidente Piñera o el expresidente Lago o la presidenta Bachelet, es delito igual, aquí y en la Cabrera de la Jica. Así que... Bien. Ya estamos en tiempo. Yo simplemente lo invito a que terminemos el empate y se sume al Frente Amplio. Bien, ahí cada uno pasa el dato como quiere. Muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias, Hernán. Ya estamos pasados en el tiempo, lo decíamos. Vamos a las noticias en UCB Radio, en la 103.5 FM. Por mi parte, me despido y que tengan muy buenas tardes.